Hay un momento, años antes de que llegue tu última menstruación, en que tu cuerpo empieza a cambiar de reglas sin avisarte. No es un interruptor que se apaga de golpe. Es más parecido a una marea que se retira lentamente y al hacerlo, deja al descubierto un paisaje que tú no reconocías. Ese paisaje tiene nombre: transición menopáusica. Y hoy te voy a llevar por los 7 territorios de ese paisaje uno por uno, con lo que la ciencia ha encontrado al estudiar a miles de mujeres durante décadas. Empecemos por donde casi todas las mujeres notan el primer cambio: el espejo. Durante años, tu cuerpo guardó grasa de una manera relativamente predecible, más en caderas y muslos. Pero en algún punto de esta transición, algo empieza a reorganizarse. Investigaciones longitudinales de miles de mujeres encontraron que, al comenzar la transición menopáusica, la velocidad de acumulación de grasa aumenta y la masa magra empieza a disminuir. Al mismo tiempo, la distribución de la grasa tiende a desplazarse hacia una mayor acumulación abdominal y visceral, esa grasa que rodea los órganos internos. Este proceso no depende de una sola causa. Intervienen los cambios hormonales propios de la transición, el envejecimiento, la actividad física y el gasto energético. Incluso en mujeres que no presentan grandes cambios en su peso total, pueden producirse cambios importantes en la composición y distribución de la grasa corporal. Y aquí viene el segundo territorio, que suele explicarse junto al primero porque ambos cambios pueden ocurrir durante la misma etapa. La masa muscular también tiende a disminuir. Estudios de composición corporal han observado una reducción de la masa magra durante la transición menopáusica, al mismo tiempo que aumenta la masa grasa. ¿Por qué importa esto más allá de la estética? Porque el músculo es un tejido metabólicamente activo y desempeña un papel importante en la fuerza, el movimiento y el metabolismo energético. Su pérdida puede contribuir a que cambie la composición corporal y a que resulte más difícil mantener la misma capacidad física de años anteriores. No significa que todas las mujeres vayan a perder músculo al mismo ritmo, pero sí un cambio que la investigación ha podido medir. Sigamos hacia un territorio menos visible, pero mucho más silencioso en sus consecuencias: los huesos. Aquí la ciencia ha sido especialmente precisa. El hueso no se pierde de una manera constante durante toda la vida adulta de una mujer. Hay una ventana aproximadamente de 3 años alrededor de la última menstruación en la que la pérdida de densidad ósea se acelera de forma marcada. Esa ventana empieza cerca de 1 año antes y se extiende hasta unos 2 años después. Durante esa fase, algunas mujeres pueden perder densidad ósea en la columna lumbar a un ritmo cercano al 2% anual, y en el cuello femoral, esa zona de la cadera tan relevante para el riesgo de la fractura, a un ritmo que también resulta significativamente más alto que en cualquier otro momento de la vida adulta. Durante esta etapa, algunas mujeres pierden densidad ósea mucho más rápidamente que otras, por lo que el ritmo de pérdida no es igual para todas. Lo importante de entender esto es que la prevención no empieza cuando ya hay un diagnóstico de osteoporosis. Empieza antes, en esa ventana de 3 años donde el hueso se debilita mientras tú, por fuera, no sientes absolutamente nada. Cuarto territorio: el sueño. Y aquí la relación es más compleja de lo que parece. Los cambios hormonales de la transición menopáusica se asocian con una mayor frecuencia de problemas de sueño, y los sofocos nocturnos pueden provocar despertares y aumentar el tiempo que una mujer permanece despierta durante la noche. Pero no todo depende de los sofocos. La edad, los cambios hormonales, el estado de ánimo y otros trastornos del sueño también pueden intervenir. El resultado puede ser un descanso más fragmentado y una mayor sensación de no haber recuperado bien las energías al día siguiente. Y esto nos lleva de forma natural al quinto territorio, el más famoso de todos, el que casi todo el mundo asocia automáticamente con la palabra menopausia: los sofocos y los sudores nocturnos. Lo interesante no es solo que existan, sino cómo se producen. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal y mantiene el organismo dentro de un rango relativamente estrecho.
Durante la transición menopáusica, los cambios en los niveles de estrógeno pueden alterar esta regulación y estrechar la zona termoneutral, de modo que pequeñas variaciones de temperatura pueden desencadenar una respuesta de disipación de calor. El resultado puede ser una sensación repentina de calor, seguida de una sudoración y cambios en el flujo sanguíneo de la piel. No es debilidad ni simplemente estar sensible. Es una respuesta fisiológica relacionada con los cambios que ocurren durante la transición menopáusica. Sexto territorio. Y este suele sorprender porque casi nadie lo asocia con la menopausia hasta que lo vive. La mente. Muchas mujeres describen una sensación de niebla mental durante esta transición. Dificultad para encontrar una palabra que antes salía sola, para concentrarse en una tarea o para retener información nueva con la misma facilidad de antes. La investigación confirma que estas quejas son frecuentes y que algunas mujeres presentan cambios medibles en determinados dominios cognitivos. Pero también deja algo muy claro. No es sencillo separar cuánto procede directamente de los cambios hormonales y cuánto está relacionado con el envejecimiento, el sueño, el estrés, el estado de ánimo u otros factores que ocurren durante la misma etapa de la vida. Para muchas mujeres, estos síntomas son transitorios o se estabilizan, pero la evidencia no permite afirmar que desaparezcan por completo en todas. Y llegamos al séptimo territorio, quizás el que menos se habla en redes sociales, pero el que más le importa a la medicina preventiva. El sistema cardiovascular y metabólico. Antes de esta transición, las mujeres tienen, en promedio, cierta protección relativa frente a enfermedades del corazón comparadas con los hombres de la misma edad. Esa diferencia se va reduciendo con la transición menopáusica. La grasa visceral que mencionábamos al principio no es un simple tema estético. Se ha asociado con un perfil metabólico menos favorable y con indicadores de riesgo cardiovascular. Investigaciones que siguieron a mujeres durante la transición menopáusica encontraron que el aumento de la grasa visceral abdominal se asociaba con un mayor grosor de las paredes de las arterias carótidas, un marcador utilizado para estudiar cambios vasculares tempranos. No significa que la grasa visceral sea por sí sola la causa de esos cambios, porque el riesgo cardiovascular depende de muchos factores, pero sí muestra que la redistribución de la grasa corporal durante esta etapa tiene importancia más allá de la apariencia. Es el motivo por el cual, después de esta etapa, el riesgo cardiovascular deja de ser un tema de hombres mayores y pasa a ser, con toda razón, un tema central en la salud de cualquier mujer. Y hay algo importante que conviene recordar antes de terminar. Cada mujer atraviesa esta etapa de una manera diferente. Y aunque conocer estos cambios puede ayudarte a entender mejor lo que ocurre en tu cuerpo, esta información no sustituye ninguna valoración médica. Si tienes síntomas que te preocupan, cambios importantes o dudas sobre tu salud durante la menopausia, lo adecuado es hablarlo con un profesional sanitario que puede evaluar tu situación concreta y orientarte de acuerdo con tus necesidades. 7 territorios, un mismo mapa. Composición corporal, músculo, hueso, sueño, temperatura, mente y corazón. No todos avanzan al mismo ritmo en cada mujer. La genética, la actividad física, la alimentación, la edad y otros factores individuales pueden modificar la velocidad y la intensidad de estos cambios. La evidencia muestra que, aunque existe un patrón general, la experiencia de la transición menopáusica es muy diferente de una mujer a otra. La transición menopáusica no es simplemente el fin de un ciclo reproductivo. Es una etapa de cambios importantes en distintos sistemas del organismo, y entender cada uno de ellos es el primer paso para saber qué proteger y cuándo empezar a hacerlo.